Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Ageo capítulo 2. 3 oráculos para Israel. Dios está en medio de ellos. Para ello vamos a orar. Querido Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas y venimos a ti para solicitar tu bendición, para solicitarte tu dirección, que nos concedas en inteligencia y sabiduría para poder entender tu palabra. Gracias, Señor, por concedernos tus bondades, pues las pedimos todas en el nombre de Jesús. Amén. El primer capítulo de Ageo podemos ver el mensaje que Dios envió a su pueblo, en especial a los líderes de Israel, para que retomaran la tarea de la construcción del templo. No estaba bien que ellos se dedicaran a sus casas, a sus negocios, y la razón principal por la que volvieron a Jerusalén, que era la reconstrucción del templo, que era la renovación espiritual de Israel, estuviese descuidada. Era volver a ser el pueblo elegido por Dios para conocerle y darlo a conocer al mundo. Ellos se desanimaron y perdieron el enfoque de su principal objetivo por la cantidad de oposición que encontraron. Ahora, ellos reciben el llamado del Señor a emprender la tarea principal, reconstruir el sistema de adoración hebreo. En el capítulo 2, una vez puestos manos a la obra, el profeta quiere animar a los jefes y al pueblo, anunciándoles que la gloria del futuro templo superará la del antiguo de Salomón, a pesar de su aparente modestia. El Señor envía 3 mensajes importantes para los dirigentes del pueblo y para toda la nación, que tienen que ver con su relación con Dios y lo que Dios tiene preparado para ellos. Miremos el segundo oráculo que aparece en el libro de Ageo, y es la presencia del Señor, versículos 1 al 9. Leamos el versículo 1. En el mes noveno, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Casi un mes después que se reanudaron las obras de reconstrucción del templo, en el mes séptimo, Dios les envía un mensaje de esperanza y ánimo para Zorobabel, el gobernante, y también para Josué, el sumo sacerdote, y también el mensaje era para todo el pueblo en general. Sigamos con los versículos 2 y 3. Habla ahora Zorobabel, hijo de Saliatel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, y diles: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada ante vuestros ojos? Qué tremendo pasaje el que encontramos aquí. Para ello tenemos que recordar un poquitico la historia de Israel. Los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías no se habían cumplido del todo. Se cree que muchos que estaban allí eran ancianos que habían visto el primer templo, y el profeta probablemente él mismo estuvo entre aquellos que habían conocido el templo de Salomón. Entonces el Señor, con 3 preguntas retóricas, llama la atención al hecho que este segundo templo no era como el primero. Algunos historiadores de la época incluso describen que este templo, entre otras cosas, era la mitad de la altura del templo de Salomón. Por eso muchos lloraban cuando echaron los cimientos del templo y hubo un momento de confusión. Quiero que vayamos al libro de Esdras, capítulo 3, y leamos los versículos 11 al 13. Dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.
y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaban al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Mientras los más jóvenes celebraban el hecho de volver a Jerusalén y construir el templo, los más viejos se lamentaban que este templo era más pequeño y menos majestuoso que el otro. Esto, por supuesto, desanima a los más jóvenes, que sienten que sus esfuerzos son en vano. Amigos y hermanos, tengamos cuidado de impedir que otros realicen un trabajo especial para Dios solo porque creemos que el tiempo pasado fue mejor o que nuestras ideas son mejor que las otras. No pongamos tropiezo a la vida de quienes quieren emprender algo para el Señor. Debido a esto, se le da el mensaje a los líderes del pueblo. Volvamos a Ageo capítulo 2 y leamos los versículos 4 y 5. Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice Jehová. Anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Estas son palabras de ánimo para todos. El Señor les dice que sigan trabajando con ánimo porque Él va a estar en medio de ellos. Es la segunda vez que hace esta promesa en el libro de Ageo. Este es un mensaje de ánimo, de fortaleza para todos. Cada vez que nos empeñamos en un trabajo al cual Dios nos ha dado, tendremos oposición, luchas, y muchos no comprenden lo que hacemos. Pero el mensaje del Señor es ánimo, esfuérzate, dice, no tengas miedo, siga adelante, que yo estoy contigo. La siguiente aplicación de esta experiencia para nosotros dice, hoy también el Señor declara a sus hijos, esfuérzate y obrad, porque yo estoy con vosotros. El creyente siempre tiene en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos, nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó sus caminos para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose. Su fe se establecería en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Les reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y Él haría que se cumpliese lo que Él desea obrar por su medio. Libro Profetas y Reyes, página 422. Debemos avanzar porque la fuerza de este trabajo depende del poder de Dios. Por eso este mensaje de Dios para el pueblo va acompañado de un recuerdo del pacto que el Señor hizo con Israel al salir de Egipto. Si el pueblo confiaba en la dirección divina, de la misma manera que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida por la protección y dirección de Dios, ellos lograrán el objetivo de construir el templo. Este nuevo éxodo cuenta con la misma dirección divina y con la manifestación de su poder. Volvamos a Ageo 2, donde vemos que el Señor demuestra que este templo, que aparentemente es menos grandioso que el otro, tendría una bendición especial que lo haría más glorioso que el templo de Salomón. Leamos los versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar a todas las naciones, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las naciones que están ahora van a pasar, van a terminar, no van a seguir para siempre, serán sacudidas por el Señor. Entonces vendrá el deseado de todas las gentes, es decir, Cristo. Esta es una profecía mesiánica. Lo que hará este templo más glorioso que el otro es que allí se manifestará el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Elena de White ofrece el mejor comentario al respecto al decir, pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, no fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con que lo fuera el templo de Salomón. No hubo tampoco manifestaciones del poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación.
Ninguna nube de gloria cubrió el santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaba allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Durante varios siglos, los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Libro El conflicto de los siglos, página 27. Ellos debían reconstruir este templo, restaurar la adoración a Dios y ver el cumplimiento de la promesa cuando Cristo, el Dios con nosotros, el Verbo encarnado, venga a este templo a enseñar la palabra de salvación. Entonces Dios les dice que ellos deben ser fieles en traer lo necesario para construir el templo. Leamos el versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Las ofrendas que se traen al Señor no es porque Dios las necesite, no es porque Dios no posea los recursos necesarios. Él es el dueño de todo y puede convertir piedras en oro. Pero traer ofrendas es para nuestro beneficio, es para que aprendamos a despojarnos del egoísmo. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 548. El dar continuamente mata por consución la codicia. Esto es lo que el Señor quiere que lleguemos a experimentar en nuestra vida. Israel debe dejar de mirar solo a sus bienes, a sus casas, a sus negocios. El Señor nos está invitando a invertir en el templo. Allí está la verdadera riqueza. Dios nos invita hoy a hacer lo mismo, a invertir en el reino de Dios. Leamos Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Debemos invertir en la obra de Dios, en su reino. Esa es una inversión segura, una inversión para la vida eterna. El resultado de seguir la voluntad de Dios podemos leerla en el versículo 9. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Debido a la presencia de Cristo, la gloria de este segundo templo fue mayor que la del anterior. El segundo templo fue tomado por la presencia viviente de aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9. La presencia del príncipe de paz traerá a la humanidad todas las bendiciones propias de la paz. Estos pasajes podemos aplicarlo a la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, las naciones de la tierra serán sacudidas y Dios establecerá su reino en esta tierra. El deseado de todas las gentes estará en medio de su pueblo por la eternidad. Y todos aquellos que invirtieron en su reino se identificaron con Él. Estarán a su lado por la eternidad. 2 meses después, el Señor envía el tercer mensaje, que lo leemos en los versículos 10 al 19. El tercer oráculo y consulta a los sacerdotes. Leamos el versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Este tercer mensaje se dio en el mes de Quisleu, que comienza en noviembre o diciembre. El 24 de este mes sería aproximadamente
según los que tratan de organizar las fechas del Antiguo Testamento, sería el 18 de diciembre del año 520 a.C. Este pasaje en especial es un llamado a examinar las intenciones del corazón del pueblo y de los dirigentes. Leamos los versículos 11 al 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diles: si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella toca el pan o la vianda, el vino o el aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Los sacerdotes respondieron que no. Entonces Ageo continuó: si uno que está impuro por haber tocado un cadáver toca alguna cosa de estas, ¿quedará ella inmunda? Los sacerdotes respondieron: inmunda quedará. Esta es una tremenda analogía o lección práctica para el pueblo. El profeta formula dos preguntas a los sacerdotes en cuanto a la ley ceremonial. La primera pregunta tiene el propósito de mostrar que la limpieza ceremonial no puede transferirse, mientras que la segunda pregunta mostró que la impureza ceremonial puede ser transferida, porque tocar un cadáver provocaba una grave contaminación ceremonial, y todo lo que era tocado por la persona contaminada se volvía inmundo. Entonces viene la aplicación de este mensaje. Este pueblo se había contaminado y había levantado un altar y había ofrecido sacrificio, pero ese sacrificio no era agradable a Dios, porque no brotaba de un corazón fiel al Señor. Leamos el versículo 14. Ageo respondió: así es este pueblo y esta gente que está delante de mí, dice Jehová. Asimismo es toda la obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. La razón por la cual ellos fueron llevados cautivos es por su infidelidad al Señor y su hipocresía. Ahora, no debían permitir que esos mismos errores se cometieran. En ese momento, su contaminación provenía de su desobediencia al no edificar la casa del Señor. Este mensaje es un reproche por la conducta anterior del pueblo. Esto es una tremenda lección, porque el pecado es contagioso, pero la rectitud no lo es. Fácilmente podemos ser contaminados por el materialismo y el deseo de gratificación personal y olvidarnos de los mandatos divinos. Y esto influye en otras personas a hacer lo mismo. Pero cuando llevamos conductas rectas, los que nos rodean no siempre siguen nuestro ejemplo. Entonces el Señor hace un llamado a reconsiderar su camino. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Este es el tercer llamado del Señor a que ellos reconsideren su camino. La adoración a Dios debe brotar del corazón. Dios no acepta un servicio descuidado, una adoración sin un deseo sincero de reconocer a Dios. Así que antes de comenzar cualquier cosa, debe el pueblo reconocer su pecado y pedir perdón a Dios. Y es que el pueblo se da cuenta que mientras estén alejados de Dios, las bendiciones no fluyen. Entonces el versículo 16 nos habla de que la cosecha se redujo a la mitad y los viñedos no produjeron lo que esperaban. Entonces viene el reproche de parte de Dios. Los ha castigado, pero a pesar de ello, no le han buscado de corazón. Versículo 17. Os herí con viento sofocante, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Las cosechas no habían dado los frutos esperados, la sequía había arrasado la tierra. Esto no eran fenómenos naturales del clima, eran evidencia del desagrado divino por el descuido de la reconstrucción del templo y por su falta de verdadera disposición a servir al Señor de corazón y proveer los recursos necesarios para la reconstrucción del templo. Lo más terrible es que ellos no habían buscado al Señor. Por eso hace un cuarto llamado, versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Debían hacer una clara evaluación de su corazón, de su intención, de su vida. Debían reconsiderar su conducta
Y si ellos se arrepienten y buscan al Señor de corazón, entonces desde ese día Dios los bendecirá. Versículo 19. ¿No está aún el grano en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día yo os bendeciré. Desde el día en que ellos se despojen de su egoísmo, busquen al Señor de corazón, se arrepientan de su pecado y se empeñen en invertir en la obra de Dios y se esfuercen en el trabajo que Dios les ordena, entonces la bendición del Señor se hará efectiva. Debemos recordar que muchas de las bendiciones que Dios ofrece son condicionales a la respuesta que cada uno de nosotros demos al Señor. Finalmente, el Señor envía el último mensaje por medio de Ageo, versículos 20 al 23. Este sería como el cuarto oráculo, las promesas del Señor a Zorobabel. Versículos 20 al 22, leamos. Ageo recibió por segunda vez esta palabra de Jehová a los 24 días del mismo mes. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, y dile: yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y a los que en ellos suben, caballos y jinetes, caerán bajo la espada de sus propios hermanos. Este libro termina con una promesa de restauración para la casa de David bajo el liderazgo de Zorobabel. Al parecer, el mismo día en que dio el mensaje anterior, Ageo le entrega este último mensaje al pueblo en su ministerio. El Señor vendrá y sacudirá las naciones de la tierra. Las naciones como Babilonia, Medio-Persia, Grecia serán sacudidas por el Señor. El pueblo de Dios saldrá triunfante. En este momento, Dios restablecerá a Israel no solo en lo religioso, sino también como nación. Leamos el versículo 23. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y le haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Dios fue quien eligió a Zorobabel para que fuera sellado. El sello de Dios no es una marca visible externa. Dios la imprime en el carácter de sus hijos, porque en los hijos de Dios se muestra que el carácter de Dios es fuerte porque los convierte en vencedores. Triunfarán por la gracia de Dios. Esto debe alentarnos a seguir los planes divinos, ya que se nos garantiza la victoria. El siguiente comentario dice: Dios no permitirá que uno de sus fieles obreros quede solo para luchar con grandes desventajas y sea vencido. Él preserva como una joya preciosa a cada uno cuya vida está escondida con Cristo en Dios. De cada uno de ellos dice: te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 67. Estas promesas no las hacen los hombres, las hace el Señor de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. Esta promesa se cumplirá finalmente, se cumplirá cuando Cristo venga por segunda vez. Las naciones caerán ante la presencia del Señor y en ese momento Dios tomará a sus hijos fieles que llevan su sello para que estén a su lado para siempre. Leamos Apocalipsis 22, 3 al 5. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese momento será tan especial que las dificultades que hemos pasado en esta tierra no tendrán espacio en nuestra mente y en nuestra vida. Apreciado amigo y hermano, Dios nos da maravillosas promesas de redención y salvación. Muy pronto el Señor manifestará su poder y muy pronto Él vendrá a esta tierra para llevarnos a su reino eterno. Pero estas promesas divinas son condicionales a nuestra respuesta a su llamado. Dios te llama hoy a evaluar tu vida, tu realidad con Dios. Dios te llama a entregarle el corazón. Hoy, el deseo de todas las gentes quiere ser el rey de tu vida. Dale entonces una oportunidad al Señor de transformar tu ser. Que el Señor te bendiga y te guarde.
y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén. Esto es lo que garantizará que las bendiciones de Dios sean una realidad en nuestra vida. Te invito hoy a entrar en una relación estrecha con el Dios eterno, que puedas estar aferrado del Señor. Que el Señor te bendiga hoy, te guarde y llene tu camino de paz y felicidad. Es mi oración por ti en este momento. Amén.